Muy buenas noches, lunes ya 28 de noviembre. Muchas gracias por recibir la señal de C7 Jalisco, tercer día de actividades. Están concluyendo ya en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nosotros nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde Expo Guadalajara. También tercer día, este programa especial de Elementos, llevándoles todos los pormenores de lo que ocurre en esta fiesta de los libros. Adrián Peña, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Lorena, con mucho gusto de compartir cámaras y micrófonos contigo, y qué gusto también concluir este tercer día de actividades en su compañía y con mucha información que tenemos para compartirles, y también con invitados muy interesantes como en todos los programas que les hemos compartido. Estamos en el área internacional, en el pasillo WM, para que se den una vuelta, y cada vez, Lorena, es más la cantidad de gente y el flujo de visitantes que viene a la feria. El día de hoy, recordemos que, digamos, la mitad del día, la primera mitad estuvo abierto para profesionales, y a partir de las 5 de la tarde inició la visita de todas las personas y del público en general, que ya, como podemos ver a nuestras espaldas, cada vez son más, ¿no? Más, y eso nos emociona. De hecho, hemos tenido la oportunidad de estar recorriendo los pasillos, el área nacional, internacional, y tenemos mucho que compartir con usted. Así es que si tiene pensado venir a la FIL, de verdad hay que planear muy bien su visita, y nosotros le vamos a tener a lo largo de esta hora pues algunas sugerencias, algo para tomar en cuenta. Así es, y no se diga más, iniciemos con la información del día de hoy, que es referente al pabellón de CONACYT, donde se realizó un homenaje a Juan Luis Cifuentes. La divulgación de la ciencia a través de obras literarias, pero sobre todo al reforzar la enseñanza a los jóvenes de nivel bachillerato, se convierte en una de las oportunidades más grandes de formar a nuevos talentos, señaló el biólogo Juan Luis Cifuentes, quien en el marco de la Feria Internacional del Libro recibió este domingo un homenaje por su trayectoria. Con una vocación itinerante en prácticamente todas las universidades del país, ha instruido a más de 14,000 estudiantes, ha sido padrino de 19 generaciones, es autor de 114 artículos científicos y 29 libros. Filosofía, ética, lógica, física, química, matemáticas, es decir, es el verdadero proyecto universitario. Yo me acuerdo cuando alguna gente sacó la idea de quererle quitar a la UNAM el bachillerato. Fue el doctor Mario Oliva, investigador de la Universidad de La Habana, Cuba, quien resaltó el papel que desarrolló el maestro Cifuentes para la conservación del medio ambiente, partiendo de varios proyectos. Fue el gestor y fundador en 1966 del Programa Nacional para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, en el que ha participado ininterrumpidamente hasta la fecha. En 1970 le da inicio al Programa Nacional de Protección y Conservación de los Cocodrilos, y ha sido un activo participante en el Programa de Protección de los Delfines en la pesca del atún. Fue en el pabellón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología donde se ofreció el homenaje al maestro e investigador por su contribución en la colección La Ciencia para Todos. Fabián Sánchez, C7 FIL. Y acompañado de líderes políticos y también intelectuales de México, Enrique Krause presentó su colección Ensayista Liberal. 35 años de historia democrática de México son compilados en 3 volúmenes de la colección El Ensayista Liberal, autor que estuvo acompañado de algunos de los más destacados políticos de derecha e izquierda del país e intelectuales para hablar de su obra. Santiago Krill abrió la ronda hablando del ayer y hoy de la transición política reciente del país, necesario contexto del ciudadano mexicano para mantener la democracia. Si alguien se quiere enterar bien, a fondo, del proceso de transición política, de lo que ha sido, de sus logros, de sus avances, también de sus enormes tropiezos y de la agenda pendiente, no hay de otra a leer la trilogía, y Enrique, por ello, yo como ciudadano le doy las gracias. Para Jesús Silva Herzog, el legado más importante de Krause es el de provocar al mexicano a involucrarse más en las decisiones políticas de su país. Si la democracia importa, la igualdad importa. Es tiempo, me parece, de recuperar el liberalismo igualitario que ofreció cohesión y futuro a Occidente durante la posguerra. Los liberales han creído también en el debate,
En los ensayos de Enrique Krause puede verse esta convicción y esta convocatoria constante. Los políticos no pudieron dejar de lado su esencia y las elecciones de 2018 fueron tema central de sus discursos. Manlio Fabio Beltrones considera que lo más importante de El ensayista liberal tiene que ver con la necesidad de conocer el ayer para definir el futuro electoral. Hay que adelantarnos, junto con los mejores pensadores y los políticos que todavía podemos poner algo de nuestro último. ¿Existe Latinoamérica? Esto lo responden los premios Alfaguara en la FIL. Latinoamérica existe por su gente, sus bellos paisajes, sus costumbres y tradiciones, pero deja de existir cuando se apodera la voracidad de algunos líderes que traicionan a su propio pueblo. Las extrañas reformas a sus leyes en contra de las clases más débiles, ante el hambre que pasan miles de familias, la desaparición de estudiantes en la penumbra de la noche. Así lo dilucidaron prestigiados escritores de la era contemporánea, quienes su principal argumento advirtió que no existen muros que separen a los países. El novelista nicaragüense Sergio Ramírez resaltó que América Latina está unida por su lengua, por sus costumbres y tradiciones, que aun cuando son diferentes, tienen cierta similitud. Es una lengua muy rica que se habla con distintas variantes, desde San Antonio, Texas, hasta la Patagonia o en Chicago, donde hay esa enorme colonia mexicana. Allí también está el español que todos hablamos con sus infinitas variantes. Yo vengo de Centroamérica, yo vengo del Caribe, el Pacífico de Nicaragua también es el Caribe y esa es una especialidad de la lengua castellana. Somos caribeños, hablamos de alguna manera distinta como se habla el español del Río de la Plata, o como se habla el español del norte de México, en Tijuana, pero siempre estamos hablando de la misma lengua. Fue la escritora mexicana Elena Poniatowska quien señaló que con su peculiar manera de decir las cosas, que no era tan optimista, ya que América Latina vive en el analfabetismo, y mostró cifras nada halagadoras. El alfabetismo de América Latina es altísimo, salvo en Cuba, donde cada niño es atendido como a un rey, y allí sí es altísimo. En una encuesta de hogares de 2013, más de 40 millones de personas adultas declararon no saber leer y escribir. La inmensa deuda social y educativa de América Latina aún no se salda ni tiene para cuándo. En 19 países de América Latina, el 8% de las personas de 15 años o más se declararon incapaces de leer y escribir un mensaje. Por su parte, el escritor Javier Velasco, quien puso en debate la importancia de América Latina sin fronteras y sin muros. No creo en una Latinoamérica victimista, no creo en una Latinoamérica quejiche, creo en esos hombres y en esas mujeres que se han saltado el muro como han podido y han ido a colonizar Estados Unidos, un país con el que más tarde o más temprano nos vamos a quedar, como está claro. La periodista y escritora colombiana Laura Restrepo argumentó que es incierto el futuro para América Latina, pero de una gran oportunidad. Dado ese panorama, tendríamos entonces que preguntarnos a qué nos agarramos los latinoamericanos para poder sobreaguar en medio del diluvio. Como quien dice, del ahogado el sombrero. ¿Y cuál viene siendo el sombrero? Los literatos coincidieron en señalar que ya no es momento de construir muros, y muy por el contrario, tomar el camino de la unidad de América Latina, que eliminó sus fronteras desde que México abrió sus puertas a cientos de exiliados que salieron de sus naciones y se reconstruyeron desde otra tierra. Fabián Sánchez, C7 Fil. La casa editorial Alianza es una de las más importantes a nivel Hispanoamérica. Y está conmigo Carlos Béjar, quien es coordinador de contenidos de Alianza Editorial. ¿Cómo estás? Digo, de manteles largos porque están cumpliendo 50 años. Así es, 50 añotes de un gran sello, de uno de los grandes y más prestigiosos sellos en lengua española.
Te puedo contar un poquito de la historia. Lo funda Alianza el hijo del filósofo español José Ortega y Gasset, es decir, José Ortega Espotor, ¿no? el más pequeño de los hijos. En una época, pues bueno, estaba la dictadura de Franco, entonces era una época difícil para las publicaciones pues libres, ¿no? La dictadura de Franco pues era bastante, censuraba bastante la literatura, y pues bueno, es una hazaña del hijo de este gran filósofo el haber fundado esta editorial, que bueno, pues ya cumplió 50 años y pues lo estamos festejando. Oye, y como dicen, los primeros 50, y los festejan, bueno, con muchos regalos para todos los lectores, porque hay presentaciones de libros. Cuenta. Mira, salieron 16 ediciones conmemorativas, bueno, una edición conmemorativa más bien con 16 títulos muy representativos de lo que ha sido Alianza a lo largo de estos 50 años. Bueno, con autores consagradísimos y un número 1 en ventas durante muchísimo tiempo, como Federico Nietzsche, como Proust, como Salinger, Freud, entre otros, ¿no? Entre otros que, bueno, Homero, está Truffaut. Es una edición muy bonita, la pueden ver en el stand, bueno, tiene su pared dedicada a ella completamente. Y vamos a también festejar con una conferencia este miércoles 30 de noviembre a las 17 horas, es decir, a las 5 de la tarde. A las 5. Mañana. No, el miércoles. El miércoles. Hoy es lunes, claro. Hoy es lunes. Sí. En el Salón 3 los queremos invitar, va a estar Mariana H. con nosotros, es una gran lectora y bueno, ella promueve mucho la lectura. Fernando Rivera Calderón y Eduardo Limón. Aquí te dejo la invitación para tu equipo, para si quieren ir y bueno, pues... ¿Dónde está el stand ubicado? Estamos en... Bueno, ahorita lo decimos, no importa. Cuéntame un poquito, durante estos 50 años de esta editorial, parte de la historia importante fue el libro de bolsillo. Sí. Marcó como una parte importantísima para este sello editorial. Sí, mira, empezó, y de hecho el lema era más barato que una entrada de cine. Ajá. En ese entonces, ¿no? Para que cualquier lector se pudiera acercar a una literatura que, bueno, pues era de primer orden, ¿no? De autores consagrados, claro. de lecturas muy recomendables, que nunca van a morir, ¿no? Lecturas inmortales. Y sí, el libro de bolsillo, pues es uno de los hitos más importantes de Alianza. De hecho, es la colección más grande que tenemos actualmente en la editorial, y sigue siendo a un precio accesible. Digamos que ya no cuesta, ya son otros tiempos, pues, claro. Pero sigue siendo una edición accesible a todo tipo de que la gente busca, por supuesto, y como el título lo dice, es fácil en todos los sentidos de llevar, de leer y demás, y de alguna manera te sigue acercando al mágico mundo de las letras. Pero también Alianza se ha ocupado de ir a la mano con la tecnología. Sí, le estamos, bueno, ya le perdimos el miedo al ebook, al libro en formato digital. Bueno, las nuevas generaciones ya se lo perdieron totalmente, o más bien nunca tuvieron ese miedo, porque pues nacieron ya en una época en la que todo es digital. Sí. Entonces, poco a poco el catálogo lo hemos ido empujando también para allá, sin dejar el libro impreso. Le estamos apostando a las dos, pero sí ya la gente puede comprar en las librerías de su elección, incluso por Amazon, o vamos a tener pronto una página propia donde el lector puede descargar sus libros, comprarlos en formato digital. Pues ya estaban, las dos opciones ya ahí están. Y por supuesto estos 50 años que se dicen muy fácil, pero no lo han sido, ¿no? Sabemos que ha sido ese trabajo arduo de seguir llevando libros a nosotros, que estemos siempre gustosos de tener un compañero de buró en casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Que sean los primeros 50, que vengan muchos más. Enhorabuena, y ahí estaremos el miércoles con ustedes para celebrar estos 50 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Él es Carlos Béjar, quien es coordinador de contenidos de Alianza Editorial. Hacemos una pausa. Esto apenas comienza. Estamos celebrando la fiesta de los libros, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mañana se realizará homenaje al bibliófilo Federico Reyes Heroles en Auditorio Juan Rulfo, planta baja de la Expo Guadalajara, a las 17 horas. En el Salón Agustín Yáñez, planta alta, se homenajeará a Angélica Muñiz Huberman. Participa Carla Sandomingo y Adolfo Castañón, a las 7:30 de la noche. Rigoberta Menchú, una mirada latinoamericana, en Auditorio Juan Rulfo, planta baja, a las 8 de la noche. Entrega del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2016 en Salón Antonio Alatorre. Presenta Miguel Limón, Eduardo Langagne y José Carreño Carlón. La cita es a las 17:30 horas.
En Salón Elías Nandino se presentará el libro Madres y Perros, de Fabio Morábito, bajo el sello editorial Sexto Piso. Presenta Juan Bonillas, a las 6 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, soy Adrián Peña y recuerden nuestras redes sociales en Facebook, @C7 Jalisco, @Elementos C7, en Twitter y en Facebook, Programa Elementos y C7 Jalisco. Seguimos transmitiendo en estos últimos minutos de actividades del tercer día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos ubicados en el área internacional, en el pasillo WM, y tenemos mucha más información que compartir con ustedes. Ahora vamos a platicar sobre algo referente a Rigoberta Menchú, que celebra 25 años de su premio Nobel con conferencias, presentaciones de libros y un positivo discurso sobre la política actual de América Latina. Ustedes saben que cuando hay miedo, nos gobierna el miedo y no tenemos para nada por qué que permitamos que nos gobierne el miedo o la especulación o el superpoder. Yo creo que cualquier ser humano hoy que llega a la presidencia de un país, pues hay muchas reglas, hay muchas normas, hay muchos tratados, convenios, hay muchas instituciones creadas. Si uno va contra la corriente, tendría que desaparecer todo eso, y eso se llama impunidad. Palabras positivas ante la incertidumbre latina. Es la voz de un premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien cumple 25 años de su condecoración, realizando una serie de actividades en el marco de la FIL Guadalajara. En conferencia de prensa habló de estos miedos actuales, como el cambio de presidencia en Estados Unidos, el destino de Cuba después de Fidel Castro, del que dijo, el camino de transición comenzó antes de su muerte. La economía mundial, que como nunca ha tenido fracasos que se ven en todo el orbe, incluido Europa con sus refugiados, los derechos humanos y sus visores, y ante todo pidió observar, interpretar y trabajar en los nuevos modelos de lesa humanidad. Yo pienso que querramos o no, ya hay precedentes importantísimos en toda América Latina sobre delitos de lesa humanidad. No las tenemos que volver a caracterizar de nuevo qué es o qué significa una desaparición forzada o una tortura. Lo que sí tenemos que enfatizar un poco más, nuevas agendas, sería en violencia urbana, por ejemplo. Siempre hemos pensado que la violencia es rural, pero no hemos pensado que la violencia es urbana. También sobre esclavitud contemporánea. Creo que hay muchos rasgos de esclavitud contemporánea que a veces lo vemos solo trata de personas o trata de migrantes, pero en realidad hay más que eso. Entre sus actividades en Guadalajara destaca la presentación de su libro de cuentos infantiles como parte de una nueva cruzada por la paz, por la que dará una conferencia junto con Eduardo Verástegui este miércoles 30 de noviembre. Pati Peña, C7 FIL. Bueno, y al recorrer los pasillos de esta feria es prácticamente inevitable detenernos a conocer las novedades en un área dedicada específicamente al ebook o libro electrónico. Como en ediciones anteriores, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cuenta con un área destinada al libro electrónico, una zona diseñada para proveedores de servicios, soportes y contenidos relacionados con la edición digital. La coordinadora de la distribuidora Hipertexto, Alma Ontiveros, comentó. Principalmente es esta transformación de los contenidos de manera que los contenidos que ya se cuentan con las editoriales impresos, nosotros los transformamos y sobre todo los distribuimos. Hay diferentes formas para que cualquier editorial que se une con nosotros, la puede distribuir por sus canales propios, multicanal, alrededor del mundo, crean su plataforma con nosotros y tienen infinidad de productos que pueden
que pueden adaptarse precisamente a lo que cada editorial necesita. Este pabellón tiene como objetivo brindar un acercamiento entre los desarrolladores de productos y servicios digitales con sus clientes potenciales, ya sean editoriales, bibliotecas o los propios lectores. Gerardo Hernández, representante de iShop Educación, explicó. Nuestro propósito es dar a conocer una plataforma digital sobre libros educativos para nivel primaria. Nosotros estamos basados en el método de Finlandia, donde ya se llevan tópicos de interés y no libros por materia. Es un método totalmente innovador y estamos tratando de que los dispositivos sean una herramienta de trabajo, no nada más una herramienta de diversión. Por otra parte, Natalia Borbolla, encargada del contenido de Random House, compartió un poco del material que ellos manejan por diferentes herramientas y plataformas. Estamos presentando los ebooks y los audiolibros. Los ebooks son libros que puedes encontrar en internet y los descargas en diferentes plataformas como en Kindle o en iBooks. Y bueno, estas tablets, por ejemplo, pues son especiales para los ebooks y están hechos como de tinta, entonces no te dañan los ojos. Y los audiolibros, bueno, también descargas las plataformas que tú creas convenientes y lo que ofrece la editorial es que ya están traducidos como al español mexicano, porque la mayoría están en inglés o en español castellano de España. Gran variedad de libros digitales son lo que se puede encontrar en este pabellón ubicado en el área internacional de la FIL. Con información de Claudia Padilla, Elementos. Y está con nosotros Rebeca Solano. Ella es coach en salud natural y comida viva. Además es productora y conductora de televisión. ¿Cómo estás, Rebeca? Buenas noches. Bien, Lores. Buenas noches. Gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí contigo. Pues muchas gracias. Rebeca, tú eres una mujer que te has distinguido porque te gusta hablarle a la gente de lo importante que es cuidar nuestra salud, de vivir en armonía. Y bueno, pues ahora llegas a la Feria Internacional del Libro con justamente esta publicación que se llama Transfórmate y vive en equilibrio. Cuéntame de este libro que, para empezar, pues el prólogo te lo hizo el doctor César Lozano. Sí, estoy muy agradecida con César, un gran amigo mío, regio también como yo. Y bueno, agradecida con la vida, con esta oportunidad ¿Qué es Transfórmate y vive en equilibrio? Para mí es como la guía que podríamos tener en el buró, como para poder ir cambiando poco a poco. Cuando hace falta cambiar la parte emocional y estar seguras de lo que somos y para dónde vamos, el poder decidir un día que quieres ser la número 1 en la lista, es importante. Y aquí te digo cómo y por qué deberías de hacerlo, porque cuando uno se propone hacerlo y lo logra, todo lo demás cambia, empieza a fluir maravillosamente. Absolutamente todo, la relación con la pareja, con los hijos, en el trabajo, con la alimentación y ahorita tú me platicabas de lo del sobrepeso emocional, ¿no? Claro, lo que pasa es que me llamó mucho la atención el libro porque precisamente hablamos de eso y tú lo dijiste, cuando tú decides cambiar y transformar, todo tu entorno empieza a cambiar porque tú te sientes diferente y te sientes bien, pero muchas veces no nos damos cuenta, Rebeca, que vamos cargando, que llevamos cargas emocionales más que físicas. Exacto. Y esas cargas también son de las que debemos liberarnos y en este libro tú nos dices de qué manera podemos hacerlo. Yo les doy mi recomendación de cómo poco a poco poder liberarnos, sobre todo porque hay muchas personas, muchísimas, que traen sobrepeso emocional y que se ve reflejado en el sobrepeso físico, ya sea con una obesidad mórbida o simplemente porque no alcanzan a recibir todos los nutrientes y tienen anorexia, bulimia o están muy delgadas y no alcanzas el peso que deberías de tener. Entonces creo que es muy importante identificar si tenemos sobrepeso emocional y liberarnos de esa parte. Claro. El pasado va a llegar aquí solamente si tú quieres que venga. El pasado está atrás. Si tú quieres traerlo, es bajo tu propio riesgo. Entonces hay que aprender poco a poco cómo ir eliminando esto para poder querernos, para poder disfrutar la vida, porque solamente es hoy, mañana no sabemos si vamos a estar. Y lo que yo quiero proponer en este libro, en este escrito que hablo de cómo soy al 100%, van a ver cómo termino las frases y todo, cómo hablo con mis hijos y cómo hablo en el programa y todo, les digo que es poco a poco, no puede ser el cambio del 100% de un día para otro, porque no podemos cambiar la alimentación de un día para el otro, ni tampoco podemos decir, ay, sí, me voy a perdonar mañana. No, pues empiezas a ver qué es lo que hiciste, cómo y por qué deberías de perdonarte, ¿no? Y qué, porque hay gente que pues igual no necesita perdonarse, pero también hablo de por ejemplo, valorarte, pero por ejemplo cuando dices, es que quisiera decirle te amo, pero ya no está, murió, o vive en tal lugar y ya no le puedo, o ya se casó.
El problema es de esa persona. Tú libérate, escríbelo, si ya se murió, escríbelo, grábalo en tu teléfono, escúchalo, y es catarsis, y libérate de esa parte, agradece, di te amo, haz lo que te dicte el corazón, no te quedes con nada, o sea, no se puede. Y además lo que me gustó que es una guía pues muy sencilla, como tú lo decías, así como tú hablas, como tú te expresas, que perfectamente todos podemos entender, y que en esos momentos difíciles que no podemos quizá recurrir con un terapeuta, pues aquí está nuestra gran ayuda, y esa guía que nos puede ayudar desde la forma de valorarnos, de querernos, de perdonarnos, como tú decías, pero también de alimentarnos de manera sana, porque si nos alimentamos de manera sana, eso también se refleja en todos los sentidos. Me encantó la parte de los jugos, está por ahí el aceite de coco y las bondades. Mis básicos que son indispensables para poder tener un equilibrio, y bueno, el ser congruente y poder decir, ok, hasta aquí voy a llegar, no es, como siempre lo digo en todas las entrevistas y cada vez que me pregunto, no es que yo quiera que cambien al 100%, es saber qué es lo que has hecho, un poquito mal, que te ha perjudicado, que te lleva a estar en un estado de salud de cuidado, o cómo poder prevenir. Claro. La gente que me pregunta también, Lore, de que para quién es este libro, pues la gente que queremos prevenir, por supuesto. Yo quisiera ser una abuela sana y feliz, y que mis hijos y mis nietos vayan a verme y que digan, oye, qué padre que mi abuela está contenta y que no está enferma como hay otras abuelitas y todo este rollo, porque quiero disfrutar. Claro. Pero la historia es que cuando ya tienen una enfermedad, si pueden leerlo, sería muy bien, sería muy bueno, porque hablo de los tiempos de digestión, que son muy importantes cuando alguien está con un problema de salud, porque lo que necesitamos es el tiempo de calidad para regenerar tejidos y células, para poder recuperar la salud. Entonces, hay alimentos que no deberíamos de comer cuando estamos enfermos, y te digo qué y cómo. Por ejemplo, los fermentados. También no sé si has oído de los fermentados. Rebeca, el tiempo se nos viene encima, pero a mí me encantaría que nos dijeras cuándo presentas tu libro. Lo presentamos para que vengan mañana, todos nuestros amigos. Si Dios quieren, en el stand de Sanborns a las 5 de la tarde. Empiezo con una entrevista ahí, y a las 5:30 es la presentación en el stand de Sanborns aquí en la FIL, y ahí va a haber libros y todo. Claro. Y pues bueno, ahí los espero. Estoy súper contenta y agradecida con estar aquí, y espero que algo de lo que está aquí te sirva, y si no te sirve a ti, seguramente le sirve a alguien a quien amas. Claro, hay que por compartir. supuesto. Muchas gracias, Rebeca Solano. Transfórmate y vive en equilibrio. Nuestra invitada también esta noche. Mucho éxito. Gracias. Y hacemos una pausa. Tenemos mucho más que compartir con usted. Fernando Agresta, soy director de comunicación y marketing del grupo Edelvives, que tenemos presencia en México, en Argentina y en España. Esperamos ver que el mercado del libro vuelva a crecer y vuelva a tener el empuje que tuvo décadas atrás, que es lo que se merece, y sobre todo en países como los nuestros, en donde la cultura y la lectura son realmente prioridad. Hola, ¿cómo están? Soy Dorothy, ¿y él es? El Espantapájaros. Y los invitamos a que vengan a la FIL, porque nos estarán encontrando en el stand de... El Libro Total. Estamos en el pasillo HH. Ok, aquí los esperamos, ¿sale? Bye. Me llamo Peter Dowling, soy editor independiente de Nueva Zelanda y vicepresidente de la Asociación de Editores de Nueva Zelanda. Para nosotros es una feria interesante, es solo el segundo año que asistimos, pero hay de todo, hay de todos los editores, entonces hay que venir acá, creo. El libro es el invento más hermoso del hombre, y la FIL, como la llamamos, un orgullo para Guadalajara y nuestro idioma. Fernando Vallejo. Continuamos con más de esta edición especial de Elementos, transmitiendo desde la sede de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y me da mucho gusto presentar a nuestro siguiente invitado, un importante y reconocido guionista, a quien recordamos por 21 gramos, Babel, Amores Perros, su ópera prima también como director de Burning Plain, y en esta ocasión nos presenta el motivo por el cual ha estado un poco alejado del cine, más de 5 años en que se concretara o que se materializara El Salvaje. Guillermo Arriaga, qué gusto que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Bueno, pues vamos a platicar de esta historia que, como bien lo mencionaba, más de 5 años, un tiempo pues prolongado, ¿no? Pero que pusiste, podemos decir que es una de tus historias más personales, ¿no?
Mira, es una historia que sí es una historia muy personal, basada en vivencias que transcurrieron durante mi adolescencia y mi niñez, historias que yo pensaba que era interesante contar, y entonces pues aquí están 5 años y medio de trabajo, 700 páginas. Basado en experiencias desde tu infancia, desde tu juventud, tú lo has mencionado, hechos reales que no ocurrieron. Hechos reales que nunca sucedieron, que nunca exacto. sucedieron, ¿no? Lo que quiero decir es que pasan muchas cosas en este libro que fueron posibles dadas las circunstancias y dado el ambiente que había, pero no ocurrieron, pero sí fueron posibles de ocurrir. Entonces, por eso es hechos reales que no sucedieron. Y que como es también característico o como nos has acostumbrado anteriormente, son dos historias que se entrelazan, ¿no? Juan Guillermo, que es el hombre, y un lobo, que representa como, digamos, ese contraste, pero a la vez vínculo entre hombre y bestia. Mira, son dos historias. Una es la historia de Juan Guillermo, un adolescente que a los 14 años asesinan a su hermano, y 3 años después, cuando él cumple 17, ya murió su abuela de la tristeza, sus padres de la tristeza, y pierde incluso hasta sus mascotas, 2 periquitos australianos y un perro. Entonces queda absolutamente solo, y es el periplo de este joven adolescente de 17 años, Juan Guillermo, de cómo puede sobreponerse a estas pérdidas tan terribles. Y por otro lado hay la historia de un inuit cazador mestizo llamado Amaruk, que Amaruk significa lobo, y su abuelo le dice que de todos los lobos que ha cazado, uno va a ser su dios, uno va a ser su dueño, tiene que cazarlo y transformarme en ese lobo, porque si no transcurrirán sucesivas vidas condenado a intentar cazarlo. Ok, ¿cuál es ese, pues no sé, sentimiento con respecto a la religión, que si bien no es una crítica hacia la religión, digamos que sí hay esa parte, ¿no? Pues a fin de cuentas el hermano es víctima de fanáticos, ¿no? De la religión católica. Mira, yo no critico la religión, sería incapaz de criticar la religión. Yo tengo mujer e hija creyentes en mi casa. Lo que yo critico es la intolerancia de ciertos fanáticos religiosos. Criticar la religión sería tan intolerante como lo que yo critico. Entonces, más bien son fanáticos obsesionados con que o estás con Cristo o están contra Cristo. Si tú no crees en Cristo, entonces eres mi enemigo. Y dices, pero ¿por qué cada quien tiene derecho a tener sus creencias? Y yo dice, no, o crees, porque si no crees, mereces morir. Entonces, lo que está hablando es de la raíz de la intolerancia. Ningún problema con la religión. Podemos decir también que es una historia de vida, de muerte, de pérdida, pero también hay mucho amor y mucha amistad, ¿no? Sí, yo creo que es un libro en el que la amistad y el amor prevalecen como motivos de esperanza. Creo que es una novela muy esperanzadora para un adolescente completamente náufrago y para un hombre perdido en el Canadá, en los inviernos de Canadá, persiguiendo un lobo. Termina siendo esperanzador para ambos. Eres afortunado, ¿no, Guillermo? Porque tú siempre has mencionado que esto es por el gusto de contar historias, pero pues no todos tenemos esa fortuna de contar historias, pero que además lleguen a oídos o a ojos de tanta gente. Pues mira, uno escribe para los de su propia especie, con esperanza que esa especie sea lo más grande posible. Pero yo estoy realmente contento. Creo que el libro ha encontrado sus lectores, ya ha sido adquirido por varios países, lo cual me llena de orgullo, porque casi siempre las editoriales extranjeras esperan a ver cómo te va en el país de origen y luego lo compran. Pero aquí fue comprado casi al mismo tiempo en que salió. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas traducciones van ya? ¿Cuántos idiomas? Bueno, ya se vendió a 6 países. ¡Qué maravilla! 6 traducciones. Y bueno, también, ¿qué tan catártico se convierte para ti este texto que, pues ya lo mencionaste, es uno de los más personales? Puede ser catártico para ti, pero también catártico para quien lo lea, ¿no? Por ejemplo, me puedo imaginar en el aspecto del tema de la muerte. No, catártico para mí no es. ¿No? No. Este es un deseo de contar historias. Me siento muy privilegiado de poder escribir y ser leído y ser publicado. No hay una catarsis ni tampoco este cliché de... Hace rato me preguntaba un periodista, ¿exorcizas tus demonios? Le dije, bueno, ¿y por qué no piensas que traje a mis ángeles, no? Claro. ¿Por qué todo tiene que ser torturado? No, es una historia que habla de muerte, que habla de pérdida, pero también habla de esperanza, habla de vida,
como es la existencia misma. Y que también puede ser un ejercicio que no necesariamente sea muy consciente, ¿no? El escribir. No, el escribir para mí fue un acto casi de sorpresa, de misterio. Yo no soy como algunos escritores que planean perfectamente de qué se va a tratar su novela. Yo no tengo ni idea de qué se va a tratar. Yo la voy improvisando sobre la marcha. Supongo que tuviste que reescribir también muchas veces para que quedara, pues que te complaciera, ¿no? A ti mismo. Pues mira, más que me complaciera era que la historia funcionara y le quitara toda la grasa que estorbara, que le hiciera lenta o farragosa. Entonces, es como un boxeador que va a pelear en una cierta división y está medio gordito y tiene ciertas semanas para bajar al peso y subirse al ring en el peso adecuado para pelear en el peso adecuado. Igual es la novela, le quitamos la grasa para que quede fuerte, intensa. Complejo interiorizar también de esta manera en cada personaje. Mira, yo creo que muchos de estos personajes están alimentados de lo que yo he vivido, de lo que he atestiguado. Muchos están incluso inspirados en amigos. Tengo un amigo, Sergio Avilés, que está descrito tal cual en la novela y es el gran amigo del personaje y toda su generosidad y su bonomía y sus malos chistes están incluidos en el personaje. Pero con esa posibilidad que da la escritura, ¿no? También de mentir. ¿De mentir? Es maravilloso también. Claro, ¿no? Digo, ya lo decía Vargas Llosa, la verdad de las mentiras, ¿no? Claro. Bueno, también sé que no estás considerando mucho la adaptación al cine, la consideras muy compleja, ¿no? Creo que es una novela compleja, hay muchas historias, hay una estructura muy complicada, todo está contado en primera persona, gran parte de la historia, hay una historia que está contada en tercera, pero una está contada en primera, entonces es muy complejo adaptar este libro al cine. Pues muchísimas gracias por esta charla y qué honor que nos acompañes, Guillermo Arriaga. No, hombre, te agradezco mucho. Muchas gracias, mucho gusto. Guillermo Arriaga, El Salvaje, Alfaguara, y felicidades también porque hoy fue la presentación, el día de hoy, y pues seguramente te fue muy bien y te acompañó gente que estimas mucho. Sí, ¿no? me fue muy bien y la presentaron Julián Herbert y Guadalupe Nettel, que son dos autores que admiro muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuamos con más información. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo hacen los niños ciegos y débiles visuales para asistir a la escuela y estudiar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros? Actualmente, 2.067 menores con discapacidad visual están matriculados a nivel primaria y 916 en secundaria a nivel nacional, lo que no resulta lo suficientemente redituable a editoras como para poner a la venta libros en sistema Braille, por lo que son pocos los textos disponibles. Sin embargo, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos vio la posibilidad de evitar la deserción escolar de estos chicos, proporcionándoles el material que les permita continuar sus estudios gracias a impresoras en braille. Así lo expresó Joaquín Díez Canedo Flores, director general de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos. Se van haciendo los libros que son los mismos libros que tienen los otros niños, nada más que transcritos a este sistema de puntos que se leen con los dedos a través de un realzado en el papel que hacen estas máquinas. El siguiente paso era que la entrega se realizara en tiempo y forma, ya que muchas veces los libros llegaban tarde o simplemente no llegaban. Desde este año, 22 estados, entre ellos Jalisco, hicieron llegar a la comisión un padrón con los datos de los estudiantes con este tipo de discapacidad, de manera que la entrega se hizo a través de una empresa de paquetería directamente a la escuela, al mismo tiempo que el resto de los libros escolares. Adicionalmente, entregan cuentos para complementar los estudios al tiempo que practican la lectura braille. No todo está cubierto, por lo que se aprovechó para este año pedir a los padres retroalimentación sobre el material que reciben los estudiantes. En los libros de texto mandamos unos cuestionarios para que los niños mismos o sus padres o sus maestros nos digan qué les parecen los libros, si les llegan pronto, si les llegan completos, si les funcionan bien, si los guardan en su casa, si los guardan en la escuela. ¿Qué otra cosa creen que podíamos darles de apoyo para su aprendizaje? Y este año les ofrecimos mandarles un libro si nos contestaban el cuestionario y hemos conseguido bastantes respuestas, como 250. En la FIL usted puede conocer cómo trabaja esta impresora y además, si usted trae un texto corto en formato Word, puede recibirlo impreso en sistema Braille. Georgina Flores Venegas, C7 FIL.
Humor negro, autobiografía y un cuentista enamorado de la novela, de la poesía. Él es Fabio Moravito, quien presenta en la FIL. Las historias no nacen, se hacen de cualquier instante. Así lo concibe Fabio Moravito, quien suma en su nuevo libro, Madres y Perros, una pizca de autobiografía dentro de 15 historias, sin un hilo conductor entre ellas, con el humor negro como única esencia. Destaca el título de su obra tomado de uno de sus cuentos, en el que un hijo se debate entre el estado crítico de su madre y el cuidado de un perro. Es una situación difícil porque plantea casi un dilema moral. El perro está en la plenitud de su vida, la madre se está muriendo. ¿A quién cuido? ¿O a quién doy preponderancia en cuidar? Es un cuento, por cierto, que yo esperaba que mi madre no leyera. Mi madre sigue viva, ¿no? Pero sí pasó por esa situación y tenía un poco de temor de que, planteado así ese cuento, sintiera de alguna forma lo que siente el personaje de la madre en el cuento, es decir, se siente emparejada a un animal. Pero yo creo que en las ficciones siempre nos podemos defender los escritores diciendo que eso son ficciones. En Madres y Perros, los personajes están dotados de fragilidad y misterio. Todos luchan por abandonar el terreno de lo absurdo y sin querer pueden convertirse en víctimas de sus propios actos. Los cuentos de Moravito se presentarán este martes 29 de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón Elías Nandino de la Expo Guadalajara. Pati Peña, C7 FIL. Todavía tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Continúa las actividades, en muchas que están participando, el Premio FIL 2016 Norma Manea, y también, por supuesto, el Premio de Literatura, Premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa. Aquí les tendremos los detalles de esto y mucho más, ¿no, Lore? Pero mucho más que compartir con todos ustedes. Hacemos una pausa, regresamos. Es esta edición especial de Elementos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El más bello y verdadero espíritu de la Feria de Guadalajara. Jóvenes entre los libros como entre flores del Prado. Claudio Magris. Nosotros seguimos disfrutando desde esta que es la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Muchas gracias por preferir la señal de C7 Jalisco, Adrián. Contentos, Lore, de Muy seguir conectados con toda la gente que nos sintoniza, y también ya en los últimos minutos de vida de este día de actividades ya se puede escuchar cómo la gente se empieza a preparar ya también para el ritmo y la música del Foro FIL y cómo cada stand va cerrando, ¿no? Claro, y recordemos eso, lo que bien tú dices, todas las noches la música de Latinoamérica se hace presente. Claro, ¿no? Y se empieza a sentir el ambiente desde antes de que inicie el espectáculo, ¿no? Ya la gente ya como que va con esa adrenalina y con esas ganas de bailar y de cantar. Como hoy. Exacto. ¿No? De aquí nos vamos para allá, Lore. Bueno, tenemos más información. Ahora vamos a conocer de qué se trata Transfronterizas. Esto se realiza en el marco de Ochenteros, esta actividad especial que forma parte de aquellos autores que nacieron en la misma década que la FIL. La escritora Carmina Estrada y la editorial Punto de Partida presentan en el Salón Alfredo Plasencia de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, FIL 2016, Transfronterizas, 38 poetas latinoamericanas, una antología que recopila obras líricas de distintas autoras de la América Latina. El presentador Pedro Serrano opinó. Lo que Transfronterizas está haciendo es precisamente, y eso lo dice Carmina en la introducción, es mostrar una serie de poetas que cruzan espacios, cruzan terrenos y se manifiestan, y también, como lo estaba diciendo Dora en su ensayo, como lo pudieron ver por las citas que hizo, de muy distinta manera. Esta obra pretende dar cabida a poetas dispersas en países como Panamá, México y El Salvador para que su trabajo se conozca entre las comunidades lectoras como una medida artística para contrarrestar los límites regionales entre autores y su auditorio. La presentadora Dora Moro, escritora de un ensayo sobre Transfronterizas, leyó. Esta compilación no es un libro feminista, cosa que agradecí desde las primeras páginas
ya que me parece que el feminismo recalcitrante es una forma de autoexclusión. Considero que si seguimos haciendo separatismos de género, nunca lograremos vernos como iguales. 38 voces figuran en este libro adornado por la pluma de la propia Carmina, quien en su trabajo de compiladora brinda un propósito a cada poema enriquecido por antecedentes, historia y emotividad. Detrás del televisor están las rejas y detrás de las rejas sigue Milagro. Detrás del televisor están las rejas y detrás de las rejas sigue Milagro. Detrás del televisor están las rejas y detrás de las rejas hay un nosotros. Con imágenes de Roberto Manlujano informó para C7 Film Cristian Gómez. El premio Phil 2016, el escritor rumano Norman Manea lee fragmentos de su poesía. Si algo tiene la Phil para guardar en la memoria, es la voz de los escritores leyendo sus textos. Y las letras del premio Phil de literatura en lenguas romances 2016, Norman Manea, se escucharon en su lengua natal, el rumano, narrando su poema Hablándole a la piedra. Voi, care locuiți în liniștea eternității, aici, pe dealul de piatră, nu mai știți ce este un om. Nu știți ce este un om care se zbate. Aquí, sobre el montículo de piedra, ¿no sabéis acaso qué es un hombre? Quien chapotea en el fango de los días efímeros, en los soberbios días y noches de la incertidumbre. El autor de cuentos, novelas, ensayos y un poema largo destaca por sus temas en torno al Holocausto, la vida cotidiana en la Rumanía comunista y el exilio. Pati Peña, C7 Film. Y se realizó el foro El País, 40 años de periodismo global, con la participación de Mario Vargas Llosa. Un 4 de mayo de 1976 apareció por primera vez El País, uno de los periódicos con mayor presencia en España. Su primer director fue José Luis Cebrián, quien junto con el actual director Antonio Caño y el escritor Mario Vargas Llosa celebraron en el marco de la FIL su 40 aniversario. El exdirector Cebrián recordó cuál fue su primer objetivo como titular del diario. Yo entendí como director que un periódico independiente tenía que ser independiente económicamente también y no deber favores económicos a nadie, por lo tanto tenía que ser rentable. Y fue rentable muy pronto. Salimos en mayo y en noviembre ya empezamos a ser autosuficientes económicamente. Según Mario Vargas Llosa, quien fue un importante colaborador del periódico, gracias a que El País dedicaba parte importante de su contenido a la cultura, fue que le significó el éxito rotundo en España. Muy rápidamente el periódico se convierte en el periódico más leído y en el que colaboran más las gentes de cultura, porque reconocen que hay allí unas páginas abiertas a todo lo que representa novedad, originalidad en el campo cultural. Y además en esto también yo creo que El País cumple una función importantísima, abriendo las puertas y las ventanas de España a lo que ocurría fuera en el ámbito cultural. Actualmente El País cuenta con presencia a nivel internacional, así lo dijo su actual director, Antonio Caño. Tenemos alrededor de 300 redactores y alrededor de 50 personas del país trabajando fuera de España. ¿En los 5 continentes? ¿En los 5 continentes? En Asia, en África, sí, en los 5 continentes. Especialmente en América Latina, en México tenemos una oficina con 25 personas, otros tantos en Brasil y tenemos corresponsales en las principales capitales de Europa y del mundo. Con imágenes de Eduardo Cárdenas para C7 Film, Ana Espinosa. Y a propósito de la vida de su detective, el actor Jorge Perugoria nos comparte lo siguiente sobre la vida fílmica de Mario Conde. Cuba como nación latinoamericana ha consolidado cambios inéditos mucho antes de la muerte de Fidel Castro, procesos que continuarán sin presión e injerencia de otro país.
Ha sido ejemplo para las naciones del continente americano, opinó en exclusiva para C7 Film Jorge Perugoria, uno de los rostros más internacionalizados del cine cubano. Cuba estaba ya en el camino de los cambios, de las transformaciones, antes de la muerte de Fidel, y esos cambios van a continuar. O sea, la muerte de Fidel realmente ha sido muy difícil, muy duro para todos los cubanos, realmente, sobre todo los que viven dentro de la isla. Pero el pueblo cubano va a seguir trabajando, y yo creo que va a seguir, sobre todo el gobierno de Cuba ya venía realizando cambios antes de que esto sucediera, y va a continuar. El artista cubano dijo que el bloqueo puede seguir en sus diferentes expresiones, que causó sus efectos desde la Guerra Fría, pero que la isla tiene una gran influencia que se sigue construyendo con un efecto positivo para América Latina, puntualizó. Fabián Sánchez, C7 Film. Y el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, habló de la muerte de Fidel Castro. La muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ha despertado una serie de reacciones a nivel mundial. Y aunque algunos personajes de la literatura elogian o critican al líder cubano, es innegable que su movimiento inspiró un gran número de obras literarias que narran diferentes historias, la mayoría enmarcadas desde su paso por México, donde comenzó su movimiento. Para el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López, lo más importante de Fidel Castro fue la influencia que él y la Revolución Cubana lograron tener en el desarrollo latinoamericano y su relación con otras partes del mundo. Lo más importante de Fidel Castro es la influencia que él y la Revolución Cubana lograron tener en el contexto latinoamericano, en el desarrollo latinoamericano y la interacción con el resto del mundo. Más allá de otros juicios, los hay, porque efectivamente en estos tiempos nadie puede aplaudir, digamos, un régimen que no tiene democracia, ¿no? Un régimen totalitario, un régimen dictatorial. Pero por otra parte también entender que pues, Cuba vivió durante todo el trayecto de Castro bajo un bloqueo de los Estados Unidos que hacía muy difícil que sucedieran muchas otras cosas. Es de señalar que la Feria Internacional del Libro ha servido de foro para la realización de diversos análisis del proceso histórico que significó la Revolución Cubana, y fue el propio Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, quien señaló que este movimiento tuvo un efecto positivo para que Europa abriera sus puertas a escritores latinoamericanos. La Revolución Cubana crea una enorme expectativa sobre esta revolución que no ha pasado por el Partido Comunista, que parece ser una revolución socialista, pero que quiere combinar el socialismo con la libertad, con la diversidad. Bueno, todo esto crea un enorme entusiasmo, una gran curiosidad, y una curiosidad que se encuentra que en América Latina pues no solamente hay este fenómeno de Cuba sobre que la prensa, los políticos hablan, se interesan, sino que descubren al mismo tiempo que en América Latina hay una literatura novedosa y muy ambiciosa. Las obras de escritores latinoamericanos han servido para conciliar los efectos que han dejado los movimientos sociales y políticos de esta parte del mundo. Fabián Sánchez, C7 Film. Pues así estamos llegando al final de una emisión más de Elementos, transmitiendo desde la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en este tercer día de actividades. Como siempre, muchas actividades, importantísimos invitados en todos nuestros programas para que no los dejen de ver, ¿no? Esa es la invitación, para que no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones. Una cita mañana a las 11:30 de la mañana y, por supuesto, a las 8 de la noche. De aquí a donde nos vamos, al Foro Fil. Al Foro Fil con Ana Tillú y Arreola Mascarballo, ya a las 9, ya en unos minutitos. En unos minutos. Ya. Y también en unos minutos, quédese en la señal de C7 porque viene Trini Rodríguez con noticias de verdad. Adrián Peña. Lorena Saavedra. Muy buenas noches.